Bienvenidos un día más a Transcendent. Hoy tenemos con nosotros a Gastón Giribet, un doctor en física argentino especializado en teoría de cuerdas y teoría del campo unificado, que además es un especialista en agujeros negros. Espero que disfrutéis de la entrevista. Vale, pues muchas gracias por estar aquí, Gastón. Y para comenzar la entrevista, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te interesaste por el mundo de la física? ¿Qué te hizo optar por esa carrera? Bueno, antes que nada te agradezco a vos la invitación. Es un gusto estar eh, apoyando tu podcast. Vi algún episodio y me pareció muy interesante. Eh, la verdad que sí. ¿Qué me llevó a dedicarme a las ciencias, te diría, antes que la física? Porque como es desde muy chico, desde la escuela primaria, no sé, diría entre los 7 o... En algún momento entre los 7 y 9 años, por ahí. No tenía muy clara la distinción, la demarcación entre ciencias, porque uno en el colegio primario no ve física per se, uno ve ciencias naturales y me interesaba en general un poco la química, un poco la biología, un poco lo que luego entendí que era la física. No tanto la matemática, mi amor con la matemática vino un poco más tarde, pero me interesaban las ciencias y es muy difícil recordar por qué, porque como hace tanto tiempo uno puede inventar un mito de origen con eso y tengo mi mito de origen, podría inventar una explicación de eso, pero no tengo muy claro si es cierto o no. Mi hermano que nos llevamos solamente un año, es menor, pero también estudió ciencias y se dedicó a eso y se dedica a eso. Como tenemos casi la misma edad y éramos muy unidos, entonces tenemos nuestro origen por el interés por la ciencia habrá sido paralelo y mi hermano tiene un relato distinto al mío, entonces eso me hace dudar de mi relato. Yo creo que mi relato, nosotros no tenemos, ni mi hermano ni yo, tenemos otros familiares que sean científicos. Mi padre era médico, mi madre es psicóloga, la mayoría de mis familiares son médicos. Tengo una familia de médicos, podemos decir. Así que no tenía ahí una referencia concreta. Yo creo que fue muy importante para mí la divulgación científica, muy importante la divulgación científica. Estamos hablando, yo nací a principios de la década del 70, entonces te estoy hablando de fines de la década del 70, comienzos de la década del 80. En ese momento, me acuerdo, en octubre de 1980 comenzó el programa de Cosmos de Carl Sagan, y eso fue muy importante porque rápidamente pasó en la televisión abierta en Argentina, traducido, entonces eso me acuerdo de chico como una casi epifanía, digamos. Pero también libros de divulgación que en ese momento y más adelante, por ejemplo, me acuerdo de un libro de Paul Kordek sobre la relatividad, que no era un libro de divulgación, pero tampoco era un libro técnico, era a caballo entre esos dos registros. Mi madre lo compró, lo editaba la Eudeva, que era la editorial de la Universidad de Buenos Aires en ese momento, a fines de la década del 80 o mediados de la década del 80, mi madre lo compró, lo intentó leer, mi madre es psicóloga, no entendía mucho pero tengo todavía sus anotaciones al margen ahí tratando de entenderlo con diferentes tintas, o sea que se nota que fueron diferentes días que trató. Y en algún momento dijo, bueno, a vos que te interesan estas cosas, me lo dio. Y ese libro para mí fue también esencial. El libro de Paul Kordek de la relatividad fue esencial. Hay un apéndice matemático en ese libro donde muestra el espacio de Minkowski, el espacio-tiempo tetradimensional. No entendía nada yo en ese momento, pero dije, bueno, alguna vez me gustaría entender el aspecto matemático de esto también. Ese libro fue importante. Yo creo que la divulgación es esencial, pero también el hecho de que, si bien mi padre era médico, no era científico estrictamente hablando, bueno, siempre me hablaba mucho de química y fue él el que me motivó a que fuera a un colegio técnico en el secundario. Mi madre no quería eso, en absoluto, porque mi madre había ido a los colegios de la Universidad de Buenos Aires, el Pellegrini, entonces ella quería que yo fuera a esos colegios un poco más elitistas de Nacional Buenos Aires, el Pellegrini. Mi padre, por suerte, tuvo la idea ya que nos interesaba desde muy chicos la ciencia, de enviarnos a un colegio técnico, yo creo que fue acertado. Eh, bueno, yo diría eso, un poco la influencia de mis padres, eh, que sin ser científicos, un poco mi madre me hablaba de la relatividad o trataba de regalarme libros de eso, y mi padre que me hablaba de química y de cuestiones más ásperas de la ciencia, si se quiere. Un poco la amalgama de esas dos cosas y la divulgación científica. Pero vino de muy chico, ya te digo, tengo que hundirme en mi historia personal y familiar muy atrás en el tiempo para decirte desde cuándo. Ciertamente desde el primer episodio de, de Cosmos, yo tenía 7 años o menos, y ya eso ya me los devoraba, los esperaba todas las semanas.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que te hizo especializarte? Porque tú eres especialista en teoría de campos y relatividad general. Entonces, perdón, relatividad general y teoría de cuerdas. Sí. ¿Qué te hizo decantarte por ese campo? Bueno, cuando yo empecé la carrera de física, o sea, yo terminé ya cuando adentrado en la secundaria fue ya en un colegio técnico, fue una confirmación de que me interesaba la física y ahí tuve un momento donde me interesó mucho la matemática, incluso competí en las Olimpiadas de Matemática intercolegiales, he estado obsesionado con la matemática y también los aspectos ya de la física. Ya no me interesaban tanto otras cosas, pero me interesaba la física y la matemática. No tan así la química. Me gusta mucho la química ahora de grande, pero en ese momento no se prestaba tanta atención. Eh, entonces, en ese momento, yo en la secundaria ya se afianzó, se confirmó, si queremos, estas intuiciones de que me interesaba la física y de los aspectos más fundamentales. Ahora, en la universidad, cuando yo empecé la universidad, como empecé la licenciatura en física, ahí yo ya no sabía que existía la teoría de cuerdas, por supuesto. Yo empecé a principios de los 90, la teoría de cuerdas ya venía funcionando hacía unos años, pero yo no sabía que existía. Pero sí tenía una inclinación por cuáles eran dentro de la física las subdisciplinas más fundamentales. O sea, me interesaba qué era lo que estaba dentro del átomo, adentro del núcleo, adentro del protón. Entonces, en esa búsqueda de las leyes fundamentales, de lo más pequeño y cuáles son las leyes pilares de la física, de las cuales derivan todas las otras leyes de la física, bueno, me enteré cuando estaba terminando la licenciatura, allá por, no sé, 1996, por ahí, me enteré que existía esta teoría, se llamaba teoría de cuerdas, y que pretendía aunar las dos teorías que a ese momento había visto en la carrera, me parecían fascinantes, que es la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica de campos. Entonces había una teoría que pretendía aunar estas dos teorías que me encantaban y que aprendí por esos años, en la década del 90. Había tenido muy buenos profesores de esas materias también, supongo que eso habrá influenciado, pero sobre todo el carácter fundamental de estas teorías. Entonces me enteré que había alguien que se dedicaba a eso, en ese momento eran poca gente la que se dedicaba a teoría de cuerdas en Argentina, 2 personas diría yo, y una de ellas estaba en Buenos Aires, no en la universidad en la que yo estaba, pero luego estuvo en esa universidad. Era una mujer que joven en ese momento, tenía 40 y algo de años, y con quien hice yo mi tesis de doctorado luego. Entonces, fue ahí, en esa búsqueda de las teorías fundamentales. Me enteré que había una teoría que pretendía unificar la teoría cuántica de campos, o sea, la física de partículas, con la teoría general de la relatividad. Bueno, entonces, ¿cómo no sentirse invitado a eso, digamos, a estudiar eso? Qué bueno. Y a partir de, aparte de la docencia, tú también te has dedicado también al mundo de la investigación científica. En la biología y en la química igual es algo más sencillo porque son cosas que puedes ver, pero cuando hablamos de la investigación física, ¿cómo trabaja un investigador? Bueno, la investigación física también se puede ver, ¿no? O sea, en algunas disciplinas, no en todas, y a eso vas. Por ejemplo, la astronomía uno ve también, o en la física de materiales uno ve, o en los aceleradores de partículas uno ve tanto como en la química, es decir, que uno ve las reacciones, la fenomenología de las teorías que estaba empleando. Ahora, es cierto lo que decís vos, que hay ciertas disciplinas en las cuales, por ejemplo, en particular la teoría de cuerdas, es una teoría que pretende formular una teoría unificada de todas las fuerzas que existen en la naturaleza y toda la materia que existe en la naturaleza, y a su vez esenciar la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad. Ahora, los fenómenos predeciría una teoría de esa naturaleza se verían a escalas de energías muy, muy altas, experimentos tan altos a los que no tenemos acceso ni siquiera con los mejores aceleradores de partículas, ni ahora ni los que están en proyecto. Entonces, ¿cuál es podemos hacer? Ahí se abren dos preguntas. Uno, ¿qué sentido tiene hacerlo? Yo creo que tiene mucho sentido, y ahora podemos argumentar. Y otro es, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace es tu pregunta? ¿Qué te rige, por ejemplo? ¿Cómo sabes que vas en la vía adecuada si no tenés un experimento para cotejar tus teorías? Si no tenés un experimento que te permita falsear tus conclusiones fenomenológicas de la teoría que estás tratando. Bueno, el regente fundamental, y muy, muy estricto él, es la consistencia matemática. Durante más de un siglo tratamos de hacer una teoría que sea consistente matemáticamente y que permita aunar la teoría cuántica de campos, la física de partículas, con la teoría general de la relatividad. Estas dos teorías, cuando uno las quiere formular en un solo marco teórico, automáticamente muestran sus diferencias y no es fácil hacerlo. De hecho, es imposible. Si uno quiere pensar a la teoría general de la relatividad en términos de partículas, como se hace con el resto de las fuerzas de la naturaleza, la teoría fracasa. Entonces se necesita una hipótesis superadora. Esa es la teoría de cuerdas,
Pero lo que tiene notable la teoría de cuerdas es que después de un siglo de tratar de hacer esto, de hacer un marco unificado de todas las leyes fundamentales que permita aunar la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica, nunca se había podido. Entonces, que estar frente a una teoría que es consistente matemáticamente y que permite esenciar las dos cosas, es indicio, es tomado como indicio de que uno está en la ruta adecuada, aún sin tener un experimento que apañe la teoría de uno. Ha sido tan, no ha sido tan difícil, ha sido imposible de otra manera lograrlo, que de repente todas las ecuaciones se encajen de manera muy armónica y que permita mostrar que la teoría general de la relatividad no es solo consistente con la física de partículas en la teoría de cuerdas, sino que es necesaria que esté ahí, es casi que predice la teoría general de la relatividad como consecuencia de ellas, es como un indicio muy fuerte a tener en cuenta. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta sería, en ese caso, uno no ve en este sentido amplio el experimento, aún no está a oscuras totalmente. Va de la mano de la consistencia matemática, de la misma teoría que lo va llevando de manera, lo va conduciendo de manera casi única, por un camino que parece muy promisorio, pero que nuevamente no sabemos si es correcto. Pero según lo que tengo entendido, el problema de la teoría de cuerdas es que funciona, pero en un nivel dimensional distinto al nuestro, ¿no? Algo así. Pero eso no es un problema. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad, y de esta pregunta se la ha dicho hasta Aristóteles en el Caleo, pasando por Leibniz en la Teodicea o Kant en su primer libro. Es por qué vivimos en un espacio que tenga 3 dimensiones espaciales y no otro número de dimensiones espaciales. Eh, la teoría de cuerdas es la primera teoría que de una manera concreta, podría ser correcta o no, pero de una manera bien concreta, nos predice la dimensionalidad del espacio. Es decir, el número de dimensiones del espacio es tal y no puede ser otro. Por ejemplo, el resto de la física, absolutamente toda, desde la teoría general de la relatividad a la mecánica cuántica, uno la puede formular en un espacio de cualquier dimensión. 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 27 dimensiones, no importa. Uno puede hacerlo. Uno tiene que poner desde afuera la información. Tener cuidado, nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales. Y entonces uno trabaja con eso, pero eso está puesto de afuera. La teoría de cuerdas, la dimensionalidad del espacio, sale de la misma teoría. Dice, la teoría de cuerdas es solo consistente con un número de dimensiones. Claro, el problema es que ese número de dimensiones no es las 3 dimensiones espaciales en las que nosotros vivimos. Es 9 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Entonces uno diría, bueno, tiro esta teoría a la basura, porque una cosa que sé es que vivo en 3 dimensiones. Y en realidad eso no es cierto. Nosotros sabemos que vivimos en 3 dimensiones a grandes escalas, pero no sabemos qué pasa en el mundo microscópico. Es decir, hay una forma, y esto se conoce de mucho antes de la teoría de cuerdas, más precisamente de 1926, hay una forma de explicar por qué, si existen dimensiones adicionales, no se expresarían estas a bajas energías, a experimentos con bajas energías, y solamente veríamos 3. Esas dimensiones extras podrían tener una topología particular, podrían ser no como las que nosotros nos movemos así, que podemos movernos para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, todo lo que queramos, sino hay algunas dimensiones que podrían tener una topología circular o tener ciclos, que quiere decir que si me muevo mucho para la derecha aparezco automáticamente para la izquierda, como si se tratase de un círculo. Si las dimensiones extras que la teoría de cuerdas predice que hay, al menos 6 de ellas, tuviesen estas formas periódicas, tuviesen estos ciclos, fuesen cíclicas, tuviesen estas topologías distintas a las del espacio tridimensional en que nos movemos, entonces se puede mostrar que recién uno podría viajar en ellas si adquiriese energías muy, muy altas, energías inversamente proporcionales al tamaño de estas repeticiones. Entonces la teoría de cuerdas incorpora lo que se conoce como el mecanismo de Kaluza-Klein, que repito, fue descubierto hace más de 100 años, en el cual estas dimensiones podrían estar ahí. Es una predicción de la teoría. La teoría de cuerdas predice que hay al menos 6 dimensiones más que las que nosotros experimentamos, pero que podrían tener ciclos tan pequeños, podrían ser periódicos, como pequeños circulitos, y entonces recién se verían cuando hiciésemos experimentos a escalas muy grandes. ¿Cuán grandes? Bueno, muy, muy, muy grandes. Estamos hablando de eh, muchos órdenes de magnitud superiores a las que nos es dado experimentar con los aceleradores más potentes hoy. O sea que es impensable, ¿no? Experimentar. Es pensable, pero es impensable hacer una máquina por cuestiones tecnológicas. Sí, sí, sí. Y de todos los centros de investigación en lo que has estado, porque he estado viendo tu currículum y es larguísimo,
¿Cuál ha sido tu experiencia más destacable? ¿En cuál has disfrutado más? Bueno, muchos. Es difícil decir porque diferentes... yo tengo recuerdos muy, muy buenos de muchos lugares. Voy a mencionar 4 que son de los que tengo excelentes recuerdos. Uno es el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde hice mi primer postdoc. Tengo un recuerdo muy agradable de ese lugar. Es un lugar donde todo el mundo cuando me estaba por ir a Princeton me decía, uy, qué buen lugar académicamente, pero qué lugar hostil para estar. Pero yo no lo viví ahí así porque tuve mucha suerte de la generación de postdocs con lo que estaba yo fue gente muy agradable, con la que tengo amistad y con los que trabajo todavía acá hace mucho tiempo. Y tuve mucha suerte y aprendí muchísimo y trabajé con gente que, no sé, vi a Maldacena, Witten, a esos tipos eh, que son de otro planeta y aprendí mucho. Entonces Princeton es un lugar que yo recuerdo con mucho afecto y que cuando tengo la posibilidad de visitar, visito. Hace poco estuve ahí, hace unos meses. Queda cerca de acá, queda 1 hora y media de viaje de Nueva York. Eh, Después, otro instituto que tengo mucho aprecio, en general yo diría todo el país de Chile, pero sobre todo el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, en el sur de Chile. Pero toda la comunidad de Chile. Yo tengo un afecto enorme por ese país y por mis colegas en ese país. Muchísimo, pero en particular marcaría el Centro de Estudios Científicos de Valdivia porque ahí conocí a mis mejores amigos en Chile, que hoy están en otros lados y algunos están todavía ahí, y con quienes sigo trabajando, y en ese sentido mencionaría eso. Otro lugar que fue muy importante para mí académicamente y de manera personal también es la Universidad Libre de Bruselas. Ahí fui profesor invitado 2 años, pero he visitado muchas veces y he trabajado ahí y ese es un lugar que le tengo mucho aprecio. El cuarto lugar es la Universidad de Buenos Aires, que es mi alma mater, donde yo me eduqué, donde di clases como profesor muchísimos años, donde hice mi doctorado y donde todavía tengo algunos estudiantes allá. Ese también es un lugar muy bueno. Y bueno, por supuesto, por algún lado, ahora sí tengo que mencionar New York University porque es donde vivo y por alguna razón también elegí este lugar. Entonces también este lugar no es menor el hecho de que haya elegido estar acá. Eh, Así que New York University también. He trabajado en otros lugares con los cuales estoy agradecido, pero que no necesariamente le tengo tanto afecto como esto. ¿Cómo funciona eso de los profesores invitados? Porque asistan más universidades aparte de en Bélgica. ¿Qué es? Como tú Sí, investigas allí y aparte tienes que dar clases o cómo depende, funciona? depende. Hay lugares donde sí he dado clases y hay lugares donde fui profesor invitado, pero solamente hice investigación. Y también no solamente investigación, sino también mentorías, es decir, he sido director de estudiante de doctorado o he codirigido tesis o he trabajado con estudiantes de doctorado. Otros lugares que sí he dado clases. Por ejemplo, cuando estuve acá en New York University, antes de venirme definitivamente, estuve dando clases acá. Antes, en el 2017, 2018 también daba clases aquí. En Bélgica no di clases. Eh, pero bueno, investigué durante 2 años. Después estuve en Brandeis University también 1 año y ahí no daba clases tampoco. Era como investigador, nada más. Sí. ¿Y tú ves mucha diferencia a la hora de enseñar física en función de la universidad en la que estés? Porque yo me estaba informando por temas de que dentro de nada tengo que entrar en la universidad Ujú. y, por ejemplo, un currículum aquí en España es muchísimo más técnico y tiene asignaturas bastante más diversas que en Reino Unido, por ejemplo. Sí, yo puedo dar mi opinión personal, que no está basada en ninguna estadística, más que las conversaciones con amigos y mi experiencia de más de 20 años dando clases en la universidad. Por ejemplo, el currículum de la Universidad de Buenos Aires es mucho, de grado, estamos hablando de la carrera de grado, es mucho más sólido y completo y largo que el de aquí, por ejemplo. Tanto es así que los cursos que yo daba de grado de electrodinámica clásica en la Universidad de Buenos Aires son más avanzados que el que doy aquí de posgrado, por ejemplo. ¿No? Eh, Muchísimo más. Yo creo que la formación más sólida que yo vi en mi vida, en todos los años que trabajé en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, la formación más sólida teórica de física que he visto en mi vida es en Argentina. No hay duda de eso. La podría comparar quizá con estudiantes que veo aquí que vienen de Rusia, que también tienen una formación muy, muy sólida. Nunca he estado en Rusia trabajando, pero bueno, veo su producto académico y es también. Pero yo, si tuviese que comparar currículum, yo creo que si tuviese que comparar diferentes currícula, la de Argentina, por ejemplo, no quiero hablar de Europa porque no conozco tanto, a pesar de que trabajé ahí un par de años,
es mucho más completa en la carrera de grado. Ahora, habiendo dicho esto, en la carrera de posgrado, yo creo que aquí, en Estados Unidos en particular, hay como otros recursos que me parecen muy importantes y que en ese sentido sí tiene una ventaja comparado con otros lugares. Yo creo que la formación total, si uno piensa la carrera de grado y la de un doctorado, es lo mismo. En Estados Unidos, en Argentina, supongo en Europa también. Pero hay una suerte de transferencia de educación hacia el posgrado en los lugares en particular del hemisferio norte. En cambio, en Argentina la formación de grado es mucho más larga, pero mucho más sólida. Esa sería mi opinión así, grosso modo. Eh, Muchas gracias porque lo voy a tener en cuenta a la hora de decidir porque no lo tengo muy claro aún. Y aparte eres especialista, se podría decir, en agujeros negros, que a mí sí, me parece algo fascinante, la verdad. Para quien sí. no lo sepa, ¿tú cómo definirías un agujero negro? ¿Qué es y de dónde sale? Bueno, vamos a decir lo que sabemos de ellos y luego podemos especular sobre lo que creemos que podría llegar a pasar con ellos. Bueno, los agujeros negros son, hasta donde entendemos, el estado final de la muerte de algunos tipos de estrellas, no de todas. La mayoría de las estrellas que hay en el universo no terminan siendo agujeros negros, pero muchas de ellas sí. Y son las que son estrellas muy, muy masivas, explotan al final de su vida en un besánico y tumultuoso evento explosivo que se conoce como explosión de supernova. Y si la estrella original era muy masiva, de forma tal que todo el material que queda repartido por el medio interestelar sigue siendo lo suficientemente masivo, más de 3 masas solares, entonces sigue colapsando por su propia gravedad. Pero luego de esa explosión, el interior de la estrella, que antes generaba reacciones termonucleares que evitaba el colapso de la estrella debido a su propia gravedad, ahora ya ese combustible nuclear quedó exhausto, entonces ya no puede evitar el colapso gravitacional y la estrella colapsa gravitacionalmente sobre sí misma. Ahora bien, el colapso gravitacional de una estrella sobre sí misma, si alcanza cierta densidad, así lo mostraron, bueno, mostró Carl Schwarzschild a fines de 1915. Si se alcanza cierta densidad, entonces se convierte en un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es un objeto tan denso que de su superficie nada puede salir, ni siquiera la luz. Es decir, la luz, algo para escapar de su superficie requeriría como mínimo la velocidad de la luz. Pero como la teoría de la relatividad nos explica, la velocidad de la luz es un límite infranqueable, nada puede ir más rápido que la luz. Así que si la luz no puede dejar esos astros, nada lo puede hacer. Y esto es importante porque no solamente el astro se vuelve invisible, de ahí su nombre, agujero negro, sino que lo que está dentro de él queda causalmente desconectado de lo que queda afuera. Porque como no puede llevar información de ningún tipo, no es inexacto decir que el espacio se recorta en la superficie de esos agujeros negros. Como que estas estrellas colapsadas gravitacionalmente, estos agujeros negros, se convierten en una suerte de bocado arrancado al espacio mismo. Porque si definimos el espacio como el escenario en el que ocurren los fenómenos físicos, nada que ocurra dentro de un agujero negro puede ser causa de lo que ocurre afuera. Queda, por eso decía, causalmente desconectado. Entonces, los agujeros negros son estos bocados arrancados del espacio-tiempo, que alguna vez fueron estrellas y que colapsaron gravitacionalmente sobre sí mismos, alcanzando una densidad tan grande que impide que todo lo que está ahí adentro salga o lleve información hacia el exterior nunca más. Y estos agujeros negros al principio eran considerados una especulación exagerada de la teoría general de la relatividad, pero a partir de la década del 60 empezamos a tener evidencias de que podían existir y sin duda, a partir de los 90 recopilamos evidencia observacional astronómica de que existen. Hoy tenemos hasta fotografías de las siluetas, no de ellos, pues son invisibles, pero sí de la silueta que estos astros negros recortan sobre el fondo incandescente que los envuelve. Entonces, hoy tenemos películas de agujeros negros, o de estrellas en torno a agujeros negros, tenemos fotografías o radiofotografías de sus siluetas en los centros galácticos, por ejemplo, y estos pueden alcanzar masas enormes, pueden alcanzar masas desde 15 masas solares, o un poco menos, quizá 4 masas solares, 3 masas solares, hasta decenas de miles de millones de masas solares. Esos son los que están en los centros de galaxias muy grandes, se llaman agujeros negros supermasivos. El más grande del que tengamos noticias se llama TON 618, que es un agujero negro de 66.000 millones de veces la masa del Sol. Eh, y bueno, por ejemplo, en el centro de nuestra propia galaxia, en el centro de nuestra Vía Láctea, hay uno que tiene más de 4 millones de veces la masa del Sol.
¿Y qué es lo que hace que sea tan importante la diferenciación entre un agujero negro normal y uno supermasivo? ¿O simplemente es que es Well, muy grande? bueno, hay tres preguntas importantes. La primera diferencia es que son solamente muy grandes, pero si son muy grandes eso trae otras diferencias. Por ejemplo, son menos densos, porque la masa es inversamente proporcional, perdón, la densidad es inversamente proporcional al cuadrado de su masa. Si un agujero negro es el doble de masivo, es un cuarto de denso. Entonces los agujeros negros que están en los centros galácticos, a diferencia de estos que contaba antes que se forman por el colapso de una estrella, los que están en los centros galácticos, al ser de millones de veces la masa de una estrella, pueden llegar a ser menos densos que el agua a veces. ¿eh? Entonces son regiones del espacio en el que uno pensaría son muy densas porque no te permite, no puedes escapar de ellas, pero no son tan densas. Entonces hay propiedades físicas de ellos que son distintas. Una cosa, por ejemplo, interesante es cómo colisionan unos con los otros. Es un problema abierto, se llama el problema del parsec, que cuando están a un parsec de distancia, que es más o menos 3 años luz, no generan, a diferencia de los agujeros negros más pequeños, los agujeros negros supermasivos no generan ondas gravitacionales de manera profusa como para que vayan cansándose y finalmente coalesciendo. Entonces una pregunta abierta es cómo, cómo coalescen los agujeros negros supermasivos luego de haber despejado el medio interestelar entre ellos. Ese es un problema concreto. Después hay otro problema que es cómo se formaron. Uno dice, bueno, se formaron por la agregación subsecuente de masa de agujeros negros más pequeños que fueron juntándose y luego fueron tragando gas y polvo. Bueno, pero como estábamos diciendo antes, hay un problema para entender cómo hay colisiones de agujeros negros supermasivos. Otra pregunta es, ¿cómo se generaron, cómo crecieron tan rápido en el universo? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el universo tenía solamente el 5% de su edad actual, hoy tiene el universo 14.000 millones de años, pero en un momento tenía 700 millones de años, era un universo joven, ¿y cómo sabemos, cómo podemos ver lo que había ahí? Bueno, porque si miramos muy lejos con un telescopio, como la luz tarda en llegar a nosotros, toda mirada al universo profundo nos condena a verlo pretérito. Porque si miramos mucho el universo muy lejos, estamos viendo objetos que la luz partió de allí y ahora. Entonces, ver una fotografía del universo lejano es ver una fotografía del universo antiguo. Entonces podemos ver qué había ahí cuando el universo tenía el 5% de su edad, lo cual es maravilloso. Y vemos que ya había ahí agujeros negros de muchos cientos de millones de masas solares. Pero no había habido tanto tiempo para que se formaran. Porque las primeras estrellas en el universo aparecen cuando el universo ya tiene cientos de millones de años de vida. Entonces, ¿cómo se formaron tan rápido? Hoy entendemos que el mecanismo por el cual creemos que se formaron es porque había grandes nubes de hidrógeno primordial navegando el universo que colapsaron primero, formaron semillas masivas que luego devinieron agujeros negros supermasivos. Pero esa es una pregunta abierta en física. Por eso digo, entender cómo se formaron los agujeros negros supermasivos, tenemos una idea, pero tenemos que estar más seguros. En cambio, los agujeros negros más pequeños, los que tienen 5 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, esos agujeros negros entendemos bien cómo se forman. Y otra gran diferencia que veo mucho de terminologías cuando se habla de agujeros negros es la diferenciación entre los agujeros negros de Kerr y los de Schwarzschild. O sea, Ah, sí, pero ¿cuál es la importancia? sí, no, eso es el nombre de la solución matemática que describe su campo gravitacional. Schwarzschild fue el primero que se dio cuenta de la existencia de los agujeros negros teóricamente, allá en 1915. Pero claro, él resolvió las ecuaciones de Einstein que tenían unos pocos meses, porque la observación, a ver, Einstein formuló su teoría general de la relatividad en noviembre de 1915. Y en la Navidad de 1915, o sea, un mes y medio después, Schwarzschild ya estaba resolviendo las ecuaciones de Einstein y dándose cuenta de que entre las cosas que predecía la existencia teórica de estos bichos, de estos agujeros negros. Ahora, claro, Schwarzschild hizo el cálculo sencillo, hizo el cálculo suponiendo que cuál es el campo gravitacional de un objeto esférico, pensando en una estrella arquetípica. Pero claro, las estrellas también rotan. Entonces, el cálculo de una estrella rotante, como se achatan cuando rotan, ya no es esférico, y como siempre en las ecuaciones, es más fácil resolver matemáticamente los casos más simétricos. Entonces, el agujero negro de Schwarzschild sería el campo gravitacional de un objeto que no rota o que rota muy poquito. Ahora, el cálculo de cuál sería el campo gravitacional de un objeto que rota llevó de 1915 a 1963 recién se resolvió. Y fue Roy Kerr el primero que lo calculó. Entonces, la fórmula del campo gravitacional de un agujero negro que rota es la de Kerr. Entonces se suele llamar agujero negro de Kerr al que rota y agujero negro de Schwarzschild al que no rota. Pero bueno, todos son de Kerr, porque si uno O sea, puede. realmente todos tienen rotación.
Todos Simplemente es el tienen, método que se use sí, para resolver. sí, todos tienen rotación, o si querés también tomás las fórmulas de Kerr y le pones que la rotación igual a cero y recuperás la fórmula de Schwarzschild también, ¿no? Claro. Así que, Y bueno, otra cosa bastante interesante de tu persona en general es que tú aplicas leyes, voy a denominar solo cuánticas, como la teoría de cuerdas y ujú, la unificación de campos, aplicado a cosas que son supermasivas, como son los agujeros negros. claro. ¿Dónde está la intersección entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico? Exacto. Eso parte de una observación de varios, bueno, Seldovich y otros físicos, pero en particular de manera notable por Stephen Hawking y Jacob Bekenstein. Hawking, un británico, y Bekenstein, un físico mexicano, pero también israelí. Eh, que a principios de la década del 70, entre 1973 y 1975, dieron una serie de resultados que muestran que, si bien es cierto que los agujeros negros, por lo que explicaba antes, son infinitamente negros, porque tiene un campo gravitacional tal en su superficie que evita que la luz deje eso. Eso es un cálculo hecho con la física clásica, es decir, usando la teoría general de la relatividad, pero sin tener en cuenta la mecánica cuántica. Porque recordemos que en la mecánica cuántica, trayectorias que son clásicamente prohibidas ocurren, aunque una pequeña probabilidad. Entonces, ellos hicieron la pregunta que podemos refrasear de esta manera. ¿Hay una posibilidad de que los agujeros negros emitan por estas licencias que las partículas se dan pequeñas debido a la naturaleza cuántica eh, bueno, en efecto sí, Hawking mostró que sí, que los agujeros negros no son tan negros, sino que emiten una muy, muy tenue, pero persistente radiación. Emiten algo, pero por efectos cuánticos. Es decir, como una suerte de efecto túnel. Uno puede pensar esto como una suerte de efecto túnel. Entonces, los agujeros negros emiten, pero emiten como si fuesen casi negros. Es decir, emiten con una temperatura que es 0,000001 grado arriba del cero absoluto. Es casi nada. Por eso considerar que no emiten nada es una buena aproximación. Pero la mecánica cuántica nos dice que hay una pequeña probabilidad de que algo filtre hacia afuera debido a efectos cuánticos, aunque clásicamente esa trayectoria esté prohibida. La mecánica cuántica nos permite hacer ese salto desde adentro hacia afuera, y entonces hay una pequeña tenue de radiación. ¿Cómo hizo Hawking este cálculo? Si había partido esta charla diciendo que no tenemos una teoría que nos permita vincular la física de partículas con la teoría general de la relatividad. Y estamos hablando de cómo las partículas se comportan cerca de un agujero negro, que está descrito por la teoría general de la relatividad. Bueno, Hawking usó una aproximación, porque no tenía una teoría fundamental para hacer eso, una aproximación muy interesante que se llama la aproximación semiclásica, que grosso modo nos permite, de manera imperfecta, pero aproximada, hablar en el contexto de partículas cerca de agujeros negros, de lo pequeño cerca de lo muy, muy grande. Ahora, eso en los 70 fue una gran revolución, lo siguió siendo en los 80 y en los 90, pero ya en los 90, a partir de que uno ya tenía ahora una teoría que era una buena propuesta para hacer una teoría cuántica de la gravedad, la teoría de cuerdas, entonces la gente se hizo la pregunta, ¿por qué no volvemos a los cálculos de Hawking y ahora los hacemos con esta nueva teoría? Si ahora la teoría de cuerdas es una teoría, una buena candidata a ser una teoría cuántica de la gravedad, es decir, una teoría que permita describir la física microscópica en presencia de cuerpos muy, muy gravitantes, entonces tendría que ser posible con ella recuperar los resultados de Hawking de manera microscópica. Y ese fue el gran logro de la teoría de cuerdas. Como decía, el regente de la teoría de cuerdas es su consistencia matemática. Baffa, Strominger y otros, entre ellos Maldacena, pero sobre todo Baffa y Strominger, dos profesores de Harvard, en la década del 90, entre 1995 y 1996, aplicaron la teoría de cuerdas para describir esta radiación de Hawking de los agujeros negros, sus propiedades termodinámicas, esta temperatura de esta radiación saliente, y recuperaron exactamente el resultado de Hawking. Entonces, la teoría de cuerdas desde entonces se mostró fecunda para estudiar las propiedades térmicas de los agujeros negros, las propiedades de cómo radian las pequeñas partículas que salen de su horizonte, de las propiedades termodinámicas como la entropía o la radiación o la energía libre, todas variables termodinámicas de un cuerpo que ya sabemos que a nivel cuántico no es del todo negro. Entonces, muchos de nosotros nos dedicamos a eso, a estudiar las propiedades térmicas de los agujeros negros con la teoría de cuerdas y sus derivados. Digamos. ¿Y cuál es la relación entre esta radiación de Hawking y la paradoja de la información? Porque Bueno, es una muy buena pregunta porque esta radiación, como digo, es tenue,
0,000001 grado arriba del cero absoluto, muy casi nada, no emiten casi nada, pero emiten. Por eso decía que es una tenue pero persistente radiación, siguen emitiendo, siguen emitiendo. Y lo notable es que esta temperatura, que acabo de decirte, es la temperatura de un agujero negro de masa estelar. Pero a medida que se van achicando, porque se van evaporando, van perdiendo masa, debido a esta tenue radiación, muy poquito, pero así van evaporando, entonces cada vez se vuelven más calientes. Uno puede ver que esa temperatura, esto lo mostró Hawking, es inversamente proporcional a la masa. Entonces cuando van, es un cuerpo muy extraño, porque cuando uno tiene un cuerpo caliente, se va enfriando, y, va emitiendo calor y va bajando su temperatura. Por ejemplo, agua caliente, pongo una taza de agua caliente, va radiando calor y bajando su temperatura. Los agujeros negros irradian calor hacia afuera, pero aumenta su temperatura. Esto en términos técnicos se dice que tiene un calor específico negativo. Entonces, al principio la radiación es muy tenue, pero a medida que van perdiendo masa, se van calentando más y van radiando más y van radiando más y van radiando más. Es un proceso muy, muy lento, porque su radiación es muy, muy tenue. Pero, por ejemplo, para que te des una idea, un agujero negro para evaporarse totalmente debido a este proceso de radiación de Hawking tardaría 1,50 ceros veces la edad que el universo tiene hasta ahora. O sea que no hubo tiempo de que se evaporara ninguno. Pero en algún momento lo harán. En un universo futuro, conjetural, se evaporarán. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la información que había quedado atrapada adentro? Porque habíamos dicho que los agujeros negros nacen a partir de la muerte de una estrella. Entonces, si en algún momento se evaporase, y se evaporasen de una manera que no porta información hacia afuera, que como Hawking mostró que se evaporan de manera totalmente térmica, no llevan ninguna información, solamente la temperatura hacia afuera. Entonces, no es que emiten más para un lado que para el otro, o con diferentes colores que van fluctuando, sino que emite siempre siguiendo el patrón que se llama de Planck, sin mucha información. Entonces, automáticamente habría como una suerte de acto de magia cósmica. Una estrella con toda su metalicidad, con todos los datos de la estrella, colapsa gravitacionalmente, su información queda atrapada en el agujero negro que luego será. Y luego este agujero negro desaparece en el universo dejando no rastro más que su radiación perdida por el cosmos. Entonces es como que la información desapareció. Bueno, Eso no es legal. eso no es legal porque en la física hay una ley que se llama el principio de unitariedad de la mecánica cuántica, que dice que sí, la información puede desordenarse mucho de manera prácticamente irrecuperable, pero siempre es recuperable en teoría. Es decir, no se pierde la información, estrictamente hablando. Entonces, esto es como, acá uno ve como pensar en los agujeros negros y su física parece entrar en contradicción con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice que la información se tiene que preservar y la teoría general de la relatividad te dice que los agujeros negros parecen perderla por completo. Esa es la paradoja de la pérdida de información. O sea, formulada por Hawking entre 1975 y 1976. Entonces, esa es la que se conoce como... Hoy la gente no lo llama paradoja de la pérdida de información, lo llama problema de la pérdida de información. Pero no importa el nombre, es un problema, si se quiere, del cual para resolverlo en los últimos años hubo muchos avances. Hoy lo que creemos que ocurre es que en realidad los agujeros negros no pierden información, sino que al principio su radiación no lleva información, pero cuando es lo suficientemente viejo, cuando el agujero negro perdió la mitad de entropía, de su entropía original, cuando ya es lo suficientemente viejo, cuando está en la mitad de su vida, grosso modo, esa radiación empieza a chisporrotear, esa radiación que ellos emiten empieza a chisporrotear información y la manda hacia afuera. Eso creemos que ocurre, pero todavía tenemos que entender bien cuál es el mecanismo. Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta que además nos va a servir para introducir un punto, que es el tema de la relatividad general y los agujeros negros y cómo fluctúa el espacio-tiempo. Y es que en una charla que tienes de TEDx La Plata, creo que era, pones un ejemplo que a mí la verdad no me quedó muy claro, de que tú estás en una nave espacial y empujas a tu hermano con en un agujero negro. Y cada Sí. uno tiene un cronómetro distinto. Si puedes explicar esa Sí, claro. analogía. Claro, a ver, como decíamos, los agujeros negros son predicción de la teoría general de la relatividad. Y la palabra relatividad en el título de teoría de la relatividad no es casual, sino que la teoría de la relatividad, formulada entre 1905 y 1915, nos dice que hay diferentes cosas en la física que pensábamos que eran absolutas, pero que son relativas. Otras que siguen siendo relativas y otras que siguen siendo absolutas. Pero hay algunas que pensábamos que eran absolutas y que en realidad, si uno hace los experimentos con suficiente fineza, se da cuenta que no son absolutos. Uno es el paso del tiempo. Uno diría que vos estás en España, supongo. Sí, en Bueno, Madrid, efectivamente.
Que vos en Madrid, tu paso del tiempo es igual que para mí. Tenés otra hora, pero digo, lo que es un segundo para vos es un segundo para mí, es lo mismo. Bueno, la teoría general de la relatividad nos dice que eso no es así. Eso depende del campo gravitacional en el que te encuentres. Si vos estás, por ejemplo, en un cuarto piso de un edificio o en un sexto piso de un edificio, en el del cuarto piso, tu tiempo pasa más lento que en el sexto piso. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, estás más cerca del centro terrestre, entonces tu gravedad es un poquito más fuerte que la del sexto piso. Y la teoría general de la relatividad nos muestra que el paso del tiempo, no de los relojes o una cuestión tecnológica, sino el tiempo mismo, transcurre más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. Esto no es solo una teoría, esto se comprobó experimentalmente en 1959 en el laboratorio Jefferson de Harvard. Repka y Pound, dos físicos, uno se fue al subsuelo, uno se fue al altillo, son 4 pisos de distancia, e hicieron este experimento con interferometría Moss-Bauer. Y mostraron que en efecto el tiempo pasa más lento en el subsuelo que en el altillo. El tiempo, no el aparato, el tiempo pasa más lento. Bueno, eso en la Tierra es un efecto que yo no estaba al tanto. Tenés que ser Pound y Repka y hacer un experimento con mucha fineza para darte cuenta de esto. Por ejemplo, los GPS para localizar, de localización lo usan todo el tiempo. Están configurados así, porque si Si no, no se pierden las décimas. si no tuvieses en cuenta ese error, cuando comete un error de kilómetros de distancia. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque el satélite del GPS está muy arriba y el tiempo ahí pasa más rápido que acá. A pesar de que se vaya rápido, no se compensa ese efecto y importa que vaya arriba. Y entonces, eso se nota. Por ejemplo, ahora, ¿por qué no tengo en cuenta esto acá? ¿Por qué cuando pongo mi reloj en hora no me preocupa si lo hago cerca del piso o en el techo? Bueno, porque si yo pusiese un reloj suizo, atómico, en el piso de mi habitación o en el techo de mi habitación, el del techo adelantaría una 1000 millonésima de segundo por cada año, casi nada. ¿Ok? Pero eso es porque los gradientes de campo gravitacional en la Tierra no son muy grandes. Pero cerca de un agujero negro, los gradientes de campo gravitacional son enormes, porque tiene un campo gravitacional muy fuerte en su superficie. Entonces, a medida que algo se va acercando a la superficie de un agujero negro, el tiempo se va deteniendo respecto a mí, que me quedo lejos. Estrictamente hablando, el tiempo en la superficie de un agujero negro se encuentra detenido. Entonces, mi experimento imaginario, que no es mío, yo lo hice con mi hermano, pero se suele hacer con Bob y Alice, eh, es, dejemos un observador afuera, empujamos al otro que vaya cayendo en el agujero negro, y el que cae, porque esta es una relación relativa, el que cae no vería que su tiempo se va atrasando, vería que su tiempo pasa normalmente. ¿Por qué? Porque medir mi tiempo es cotejar mi tiempo con mi actividad mental, que es en sí un reloj, con los pulsos de mi corazón, con el fluir de mi sangre, con el ritmo de mi pensamiento, pero todo eso se va alentizando comparado al que queda afuera. Entonces el que cae experimentaría que lo que él ve es normal, mi reloj va bien. En cambio, el que está afuera ve que el muchacho que va cayendo tiene un reloj que cada vez va más lento. Y no solamente eso, sino que va rejuveneciendo él más lento también. Y que paulatinamente se va acercando al agujero negro, pero nunca termina de entrar, porque ese ir hacia también se alentiza. En cambio, el que entra al agujero negro dice, no, yo a las 4 de la tarde entré al agujero negro y no hubo problema. En cambio, el que queda afuera ve que ese que se acerca al agujero negro nunca entró del todo. Hay un evento que ocurre para uno y que no ocurre para el otro. El entrar al agujero negro ocurre para el que entra, pero no ocurre para el que lo ve entrar. Se va acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Así de relativos son los fenómenos en física. Cuando uno dice dos eventos ocurren, tenemos que decir relativo a quién, a qué observador. El tiempo pasa así de rápido, relativo a quién. El intervalo entre dos fenómenos es tal, relativo a quién. Porque diferentes observadores, en diferentes condiciones, ven diferentes cosas. Y entonces aquí está el punto que es lo que no me queda claro del todo. Entonces, poniendo como ejemplo un agujero negro súper famoso, como puede ser el de Sagitario A, creo que era, o algo así, que tiene un halo como de luz rojizo, por el tema de que las ondas se acortan y se hacen más enérgicas o algo así. No, el rojizo es una cosa, o sea, el halo de luz ese no lo ves por eso en radiofrecuencia, es en 230 GHz. Se pone rojizo solamente para pintarlo de alguna manera. Le podría haber hecho verde, no es que sea rojo. Ah, o sea, da igual. El color es inventado, el color con el que se ve eso es invisible, entonces para que lo podamos ver... Ah, vale, vale. Sí. Pues el halo eso realmente ¿qué es? ¿Cuál es el halo?
Ese halo es la materia circundante en torno a él. O sea, el agujero negro está adentro de una gran región con mucha actividad y tiene en torno a él un disco de acreción. Materia que está orbitándolo. Alguna de esa materia cae cerca de él y otra queda orbitando a muy alta velocidad. Ahora, cuando uno mira el astro es una silueta recortada en un fondo luminoso. Imagínate un ser oscuro envuelto en luz. Y no solamente un ser oscuro, sino un ser muy gravitante, tiene mucho campo gravitacional. Entonces también deflecta los rayos de luz que salen de ese fondo que lo envuelve. Entonces lo que ves es su silueta recortada y a su vez deformada por su propio campo gravitacional. Eso es lo que es. La luz esa es lo que queda alrededor, pero la gravedad es tan grande que tuerce los rayos de luz de lo que está. Por eso, dicho de otra manera, el disco de acreción que pasa por atrás del agujero negro, supongamos que mi cabeza es un agujero negro, vos verías mi nuca, porque la luz que saldría, se ve deflectada por el campo gravitacional y va hacia vos. Vale. Muchas veces he estado pensando por qué era ese efecto y claro, tiene todo el sentido. Y los agujeros negros, aparte de esa muerte, entre comillas, que hemos mencionado por Uh -huh. evaporación, ¿podrían llegar a tener otro tipo de final? ¿O no se conoce de No, ninguno? no, porque como no pueden desarmarse de ninguna manera, si colisionan con otros, forman un agujero negro más grande, que no tiene el doble, no tiene la suma de las masas anteriores, pero tiene un área más grande que las sumas anteriores. El resto se van a ondas gravitacionales. Entonces se van como formando cada vez astros más grandes. Si se comen algo, absorben esa masa y crecen. Si se comen algo, otro agujero negro o una estrella de neutrones, agarran gran parte de esa masa y se hacen más grandes. Entonces los agujeros negros se irán engulléndose el universo y finalmente quizá sean solo eso al final, ¿no? Quizá todo termine siendo grandes agujeros negros que luego se evaporarán y el universo termine siendo solamente radiación de los agujeros negros que alguna vez hubo. No lo sabemos con certeza. Pero no hay otra muerte de un agujero negro que no sea la de evaporación y desaparición debido a efectos de Hawking, que sepamos. Vale. Y ahora una pregunta más general de la física. Sí. ¿Cuáles son las mayores incógnitas que se tienen ahora mismo en el mundo de la investigación? O sea, ¿cuál sería, para gente que vaya, si curso al final física, me decido por física, cuáles van a ser los campos que van a tener mayor explotación? Eh, no sé, nunca lo pensé. La pregunta es, ¿a quién le importa? Yo creo que hay que estudiar lo que uno tiene ganas. Eh, Igual tu pregunta persiste, porque vos podés decir, a mí no me importa lo que vos creas, yo te estoy haciendo una pregunta concreta, respondela y tenés razón. Si yo tuviese que decir hoy en día, hay claramente la inteligencia artificial aplicada a la ciencia, que es muy distinta a la inteligencia artificial aplicada al mundo corporativo, muy distinta, no tiene nada que ver. La investigación en inteligencia artificial para la ciencia va en paralelo, es otra cosa. Hay otras necesidades, hay otras cosas, pero esa es una rama que tiene mucho futuro en la física, porque la inteligencia artificial se va a volver una herramienta esencial para el análisis de muchos datos y no solamente para el análisis de datos, sino también para la formación de estructuras con las cuales categorizarlos. Eso es algo que está creo que no hay riesgo en decir que eso va a ser muy importante. Si va a cumplir todas las expectativas que tenemos de ella o no, con la inteligencia artificial, no lo sabemos, pero ciertamente va a cumplir muchas. Eh, Eso es una área importante. Ahora, mi consejo personal es que aquellos que tienen la posibilidad de elegir, porque voy a contestarte desde el lado de un petit bourgeois que tiene la posibilidad de elegir, porque a veces uno dice, mira, me encantaría dedicarme a lo que yo quiero, pero necesito trabajar porque estoy en condiciones económicas que me lo demandan, hay condiciones materiales a las que atender. Eso lo tengo en cuenta. Pero si una persona tiene la posibilidad, tuvo la suerte de poder elegir a qué dedicarse por sus intereses, yo seguiría esos intereses. Mientras esos intereses tengan sentido, no importa si tienen el mejor sentido, ¿no? Es decir, yo tuve la suerte de haber crecido en una época en la cual en mi país no había posibilidad de ser científico, porque era muy difícil ser científico en ese momento, La suerte, pero has dicho la suerte. la suerte, pero en ese momento en Argentina era difícil ser todo, pues yo estudié en la década del 90 con unas políticas neoliberales horribles que hacían que mucha gente no tuviese trabajo y que entonces en no tener futuro como científico no era sorprendente porque era muy difícil sentir tener futuro
en algún sentido, con una persona de 20 y tantos años. Entonces, eso me dio cierta libertad de poder elegir cualquier cosa, era lo mismo. Entonces, de alguna manera, lo digo un poco de forma irónica, ¿no? Porque es mejor tener una proyección de futuro. Después las cosas cambiaron y mi país mejoró y para la ciencia y se pudo ser científico. Yo tomaría como consejo el hacer lo que uno tiene ganas, sobre todo por dos razones. Primero, porque nunca podemos estar seguros de que va a ser importante, ¿no? Si uno, al principio de los 2000 uno decía, no, el futuro son las .com, y después no lo fueron, qué sé yo. O hubo que esperar mucho para que lo fueran. Hay que tener mucho cuidado con los gurúes de las tecnologías, ¿no? Porque por lo general son gente que se quería dedicar a otra cosa y terminó siendo eso. Por un lado. Segundo, porque hoy en día vivimos más, entonces equivocarse no está mal. Y si uno empieza una carrera y no es la que a uno le gusta y tardó 4 años, no hay que pensar como que perdió el tiempo. Ha aprendido seguramente mucho, en particular aprendió qué es lo que no le gusta. Algo siempre te queda de lo que estudiaste. No hay que pensar que la decisión de una carrera universitaria es la decisión con mayúscula. Uno puede cambiar, ya sea terminando la que hizo y luego redirigiendo su carrera, o ya sea cambiando. En un momento digo, mira, esto no es lo mío, mi padre quería que fuera abogado, pero la verdad que no me interesa esto, y quiero ser astrónomo, y ya soy grande, no importa. La gente de 24 años piensa que es grande y no es grande para nada, ¿no? Entonces, a veces digo, hay que ser un poco laxo y un poco permisivo con uno mismo, con equivocarse, cuando tiene, de vuelta, cuando tiene las condiciones materiales para cometer esos errores y reencauzarse. No hay que estar tan preocupado. Yo creo que, ¿por qué es lo que conviene? ¿No? A ver, a veces para encontrar la verdad es menester desconocer lo conveniente a veces, ¿no? A ver, normalmente cierro la entrevista con pidiendo un consejo para los jóvenes, ya lo has dado, así que me gustaría cerrar la entrevista preguntándote una cosa que se me ha olvidado y me ha vuelto fugazmente, y Sí. es ¿cuál es la relación entre la materia oscura y los agujeros negros? Porque se habla de que pueden tener bastante que ver entre ellos. No sé Es si... una, es una buena pregunta. Uno dice, bueno, empecemos hablando de que en física hay muchas cosas que se llaman oscura, ¿no? Agujeros negros, materia oscura, energía oscura son cosas muy distintas. Pero la pregunta es, ¿son cosas muy distintas? A ver, ¿qué es la materia oscura? Bueno, la materia oscura es materia que sabemos que hay en el universo. No sabemos de qué está hecha, pero sabemos cómo se comporta más o menos. Y es materia que nosotros cuando vemos una galaxia, vemos a la velocidad a la que giran. No la vemos girar, porque las galaxias tardan cientos de millones de años en dar una vuelta. Pero vemos la velocidad de las estrellas que llevan, entonces sabemos que están girando. Entonces, decimos, pero giran muy rápido para que no se desarmen. ¿Cómo puede ser? Es como si tendría que haber más materia que la que vemos para que las mantenga gravitacionalmente apelmazadas. ¿Cómo puede ser eso? Nos dimos cuenta que todas giran más rápido de lo que parecerían ser. Así que concluimos de ahí que hay materia oscura que no vemos ahí. Es más, luego, esta hipótesis que parece un poco ad hoc es compatible con mediciones cosmológicas y con diferentes cosas, y hoy nos convencimos, y con colisiones de galaxias, y con lensing en cúmulos, entonces nos convencimos, no, es verdad. Hay más materia en el universo que la que vemos. Es más, hay 4 veces más materia en el universo que la materia que se ve. La mayoría de la materia del universo es materia oscura. Y sabemos más o menos cómo se distribuye, no sabemos de qué está hecha, pero sabemos mucho de ella, sabemos cuánta hay. Ahora, ¿no serán agujeros negros? Bueno, durante mucho tiempo se creyó que no. ¿Por qué? Bueno, porque si hubiese agujeros negros, si toda la materia oscura que sabemos, que como te digo es mucha, fueran agujeros negros, veríamos efectos de microlensing, se conoce efecto de ciertas distorsiones ópticas que no vemos. Eso era el cálculo que se creía. Pero esos cálculos se revisaron en los últimos 5 o 6 años y nos dimos cuenta que habíamos sido demasiado estrictos con eso. Hay una pequeña posibilidad. Si hubiese agujeros negros de la masa de un asteroide, 10 a la 20 gramos, que puede parecerte enorme un asteroide, pero un agujero negro es muy denso, así que eso tendría el tamaño de un átomo. Un agujero negro de la masa de un asteroide tendría el tamaño de un átomo, así de densos son. Si hubiese mucho de esos por ahí, hay una chance que la materia oscura que vemos sean agujeros negros. Muchos de nosotros creemos que no, que sí, que puede ser el caso, pero no creemos que toda la materia oscura sean agujeros negros. Pero estrictamente hablando, hay una pequeña posibilidad. Así que esa sería la relación. Esa es una relación entre ellos. Hay otra relación que es que una pregunta muy frecuente es, ¿los agujeros negros también tragan materia oscura? Sí, tragan absolutamente todo lo que hay. Tragan materia ordinaria y si hay materia oscura que va hacia ellos, también. Pero la materia oscura, eh, aunque es mucha, se distribuye de una manera tal que no es muy denso como se distribuye. Entonces, no es tan frecuente
que un agujero negro trague materia oscura tan copiosamente, a pesar de que esta es mucha. Es un interjuego muy interesante entre las dos cosas. Esas son dos relaciones entre ellas, por ejemplo. Bueno, pues te voy a pedir perdón antes porque había dicho que iba a ser la última, pero es que me he vuelto a acordar de otra pregunta que tenía porque la Tranquilo, verdad tranquilo. los agujeros negros a mí me parecen apasionantes desde muy pequeño. De hecho ha sido un poco razón de que me vaya interesando por la física y vaya descubriendo más campos Ujú. como puede ser cuántica o óptica o cosas así. Y es que el tema de que los agujeros negros y los agujeros de gusano, o sea, ¿esto es algo que teóricamente podría funcionar o Ok. son conjeturas de la ciencia ficción? Claro. Bueno, a ver, los agujeros de gusano son otra. A ver, la teoría general de la relatividad predice que existen los agujeros negros dada una concentración de masa suficiente y hoy entendemos cómo esa concentración de masa se puede dar con la muerte de estas estrellas que decíamos antes. Ahora, la teoría de la relatividad general también permite, pero no predice, permite que existan otros objetos más extraños que llaman agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son una suerte de generalización del concepto de túnel, pero en el espacio-tiempo. Básicamente que yo entro por un lado, una región del espacio, y salgo por una región muy distante. Ese es un agujero, incluso en otro tiempo. ¿Es posible que existan los agujeros de gusano? Bueno, la teoría general de la relatividad te permite que puedan pasar si existiese en el universo una materia muy rara, que se llama materia exótica, en la cual, por ejemplo, la densidad de energía es negativa o cosas así. Entonces, la pregunta es, una cosa es que la teoría general de la relatividad, las ecuaciones de Einstein, permitan eso, y otra cosa es que eso se dé en la naturaleza. Porque permite eso si se diera, de manera subjuntiva, si se diera las condiciones de materia, de un tipo de materia que no conocemos en el universo. Entonces, es probable que en la naturaleza no haya agujeros de gusano. Sí hay agujeros negros, pero probablemente no se den agujeros de gusano, al menos a escalas macroscópicas. Porque esa materia exótica a escalas microscópicas quizás sí es posible. Entonces quizás los agujeros de gusano cumplan algún rol en la mecánica cuántica de la gravedad, pero no a escalas astrofísicas. Y este tema de la antimateria y la materia exótica, ¿a qué campo de la física pertenece? Porque me ha pillado un poco desprevenido. O sea, he escuchado hablar de ella en el tema de los motores de curvatura o para Sí. estabilizar agujeros de gusano y todo eso. No, la antimateria es materia ordinaria. Tiene un nombre de antimateria, pero no es materia exótica. Separemos las cosas, ¿no? La antimateria existe, la generamos en el laboratorio, incluso en la universidad. Es, por ejemplo, es más, cuando uno se hace un análisis para ver si tiene un tumor o algo y se hace un PET, es eso, básicamente. Hay hospitales donde tiene antimateria. Eso se puede hacer. La materia exótica es otra cosa. Es esta materia que no sabemos que existe y tenemos fuertes evidencias para creer que no existe, que tendría propiedades raras como que la velocidad del sonido en ella sería más rápido que la de la luz, o que tiene energía negativa, densidad de energía negativa. Claro, si uno abre la puerta que eso existe, entonces las ecuaciones de Einstein dicen, bueno, sí, si eso existiera en el universo, entonces la forma geométrica del espacio-tiempo puede ser cualquier mamarracho, puede ser un agujero negro, un agujero de gusano, un warp drive o cualquier cosa. Digo, sí, es un juego interesante, es decir, supongamos un universo en el que exista tal materia, ¿qué formas podría adquirir el espacio-tiempo según las ecuaciones de Einstein? Y uno encuentra un montón de cosas locas, agujeros de gusano, viajes más rápido que la luz, universos que rebotan en lugar de expandirse de siempre, se contrajeron y se rebotaban. Ese tipo de cosas uno abre la puerta a todo eso. Ahora, ¿tiene sentido estudiar eso si no sabemos si la materia exótica existe? Claro que tiene sentido. Está bueno especular con, a ver, ¿qué pasaría si esto existiese? A veces incluso para descartarlo, porque dice, mirá qué ridículo sería que esto existiese en el universo porque el espacio-tiempo adquiriría esta patología, por ejemplo. Entonces, tiene sentido estudiar eso, hacerse esas preguntas conjeturales, pero quiero dejar en claro, hoy sabemos que los agujeros negros existen, pero no solamente no sabemos si los agujeros de gusano existen, sino que creemos que no, al menos a escalas macroscópicas. Bueno, o sea, que son cosas de la ciencia ficción. Son cosas de la ciencia también, porque repito, en la ciencia no solamente nos hacemos preguntas de cómo el universo es, a veces nos hacemos preguntas de cómo el universo sería con tales otras condiciones, para convencernos que la forma en la que el universo es, por ejemplo, la única posible, o la única que permitiese seres que lo observen, o cosas así. Ese tipo de preguntas en la física fundamental, del tipo, ¿cómo sería la fenomenología si las leyes de la física fuesen otras? Es una pregunta no solamente ficcional, sino científicamente relevante. Imagínate que yo quiero responder a la pregunta de Leibniz del siglo XVII, ¿por qué hay esto y no otra cosa? Entonces, ¿cómo voy a responder una pregunta tan metafísica? Bueno, imaginemos que yo me puedo hacer las preguntas de las otras condiciones del mundo posibles y me doy cuenta que en ninguna de ellas habría un ser, por ejemplo, ¿por qué la masa del protón es menor que la del neutrón y no al revés? Bueno, pensemos que sea al revés
No es al Sí, revés, y pero pasan cosas loquitas. y veamos que, por ejemplo, no se podrían formar estructuras, no se podría formar estrellas, menos carbono a partir de ellas, y entonces menos seres inteligentes que observen el universo. Bueno, es una forma imperfecta de responder un poco esa pregunta. Solo en un universo donde el protón tiene menos masa que el neutrón, es posible las estructuras y poniendo un observador. Entonces, ese tipo de preguntas también son de peso científico y no solamente ficcional. Pues ahora sí que sí. Muchísimas gracias por venir, Gastón. Ha sido un gusto. Bueno, te agradezco mucho y te felicito por tu proyecto. Me parece genial que un chico de tu edad se dedique a hablar de cosas aburridas con gente como yo. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la entrevista de hoy. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. La verdad, ha sido bastante interesante para mí y ya lo he mencionado antes. Son temas que me apasionan bastante. Y deciros que me sigáis en las redes sociales, le deis un like si os ha gustado, lo compartáis que me ayuda un montón. Y bueno, si notáis que la intro y el outro lo he hecho así un poquito bajo, es que son prácticamente las 11 de la noche, tengo familia y me gustaría poder seguir con esto. Y si hablo más alto igual me muero. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.